En estos 5 lugares vas a comer muy sabroso, bien servido y sobre todo a un precio muy económico. Si andas cerca de una estación de metro, estos lugares te encantarán. Número 5. Metro San Antonio. Tacos de hígado, los de Revolución y San Antonio, unos tacos muy sabrosos. Si eres fanático del hígado encebollado, te recomiendo que te lances a esta delicia de tacos que te ofrece un señor taco de hígado con mucha cebolla y un sabor muy casero, delicioso. Única salsa, la de chile de árbol, que es deliciosa. Puedes encontrar también de arrocito, de chicharrón en salsa roja, de huevito o de chile relleno, pero mi favorito de este lugar, sin lugar a dudas, fue el taco de hígado, doble tortilla, bien servido, y me gustó mucho el sabor de la tortilla, no se rompía y qué delicia de taco. La salsa sí es picosa, así es que te recomiendo que le pongas nada más unas gotas porque sí pica, y el hígado tiene muy buen sabor. Ahí se ven los juguitos que agarra con toda la cebolla, ve nada más, le dan las vueltas para que se impregne todo súper bien, lo voltean y te sirven tus tacos muy sabroso. Como te comentaba, hay otra variedad de tacos, pero el que tienes que probar sin lugar a dudas por 20 pesos es el taco de hígado, que es espectacular. Número 4. Metro Tacubaya. Las Flautas de Don Lupe, este lugar fundado desde el año 1956, que te ofrece unas flautas y quesadillas deliciosas. También el tepache es muy sabroso, son las llamadas flautas de aire porque tienen muy poco ingrediente por dentro, pero eso sí, el sabor es espectacular. Manejan las flautas que son como de queso y también las quesadillas de papa deliciosas. Probamos los dos y no podía faltar el tepachito. Ahí nos atendió Don Lupe, el propietario de este lugar, muy amable, y ve nada más por 10 pesos. Creo que vale muchísimo la pena. Te ponen su col, su crema y su quesito y bien bañadas en la salsa. Le da un sabor muy sabroso a las quesadillas, y para bajártelas con un tepache bien helado que tienen los barriles allá atrás. Qué delicia de flautas. Mis favoritas de este lugar, sin lugar a dudas, fueron las quesadillas de papa, muy sabrosas, traen suficiente papa y le da un sabor muy rico. Este lugar atendido por Don Lupe y su familia, y también nos pedimos un pascual de limón bien helado acompañado con esas flautas, sabe súper bien. Puedes pedirte o el tepache, o si prefieres un refresco pascual bien helado, hay de muchos sabores, y sobre todo viajas en el tiempo cuando visitas Flautas de Lupe desde 1956, un sabor muy sabroso a unos pasos del Metro Tacubaya que no te va a defraudar. Te lo recomiendo ampliamente que te lances a echar unas buenas flautas o quesadillas. Número 3. Metro Mixcoac. La original birria de res El Compa. Este lugar ya lo hemos visitado muchas veces porque te ofrece un taco suave o taco dorado muy delicioso. También manejan el consomé, pero te recomiendo sí o sí que te pidas la famosa quesabirria, bien doradita, la llenan súper bien de carne, le ponen su cebolla, su cilantro, y ahí tienen una plancha gigante donde tienen todas las quesabirrias bien sabrosas. Me encantaron, te la dan bien servida por 22 pesos. Creo que vale muchísimo la pena. Nada más manejan una salsa que es como de habanero con árbol, que está muy sabrosa, está picosa. Ponle nada más unas gotitas porque sí pica, pero ve nada más la quesabirria bien llena de carne. Te recomiendo que vayas con tiempo porque siempre tienen mucha gente. Las quesabirrias son muy solicitadas, bien bañaditas en todo el juguito de la cacerola. Chéquense, la voltean la tortilla, le ponen su carne, su cebolla, su cilantro, le dan unas buenas cucharadas de ese consomé tan delicioso que te recomiendo que te pidas tanto tu quesabirria, tu quesadilla y un consomé. Es el perfecto bajón si andas crudo. Te recomiendo que te lances a Birria El Compa, una chulada a unas cuadras del Metro Mixcoac. No te va a defraudar, te la recomiendo ampliamente. Número 2.
Metro Chilpancingo, Carnitas El Porqui, que te ofrece un taco de carnitas muy sabroso, bien servido. Mi taco favorito de este lugar fue el de chamorro. Manejan dos tipos de salsas, la de árbol y la que es guacamole con cilantro, muy sabrosas. También tienen pico de gallo, sus limoncitos, unas cebollitas ahí con chile perón que te recomiendo que pruebes. Yo me pedí el de costillita, muy sabroso, también uno de chamorro, el de cuerito con maciza me encantó. Me pedí como 4 tacos y todos me encantaron. Te recomiendo que la pongas de las dos salsas, le da muy buen sabor, sus gotas de limón, su sal, y que pruebes esta delicia de tacos por 15 pesos. Ven nada más que chulada. Tienen mucha gente porque son un taco muy barato, económico, y la verdad te lo sirven bien retacado, mucha carne. Ahí tienen el caso con todos los cortes del puerco, partiéndolo súper bien el trompo para ponértelos en tu tortillita. Te dan el cuerito bien jugoso, lo están hidratando cada 5 minutos para que tengas un taco de carnitas súper jugoso, bien sabroso. Mi favorito de este lugar fue el taco de chamorrito, delicioso con esa salsa de guacamole, te lo recomiendo ampliamente. Número 1. Metro Ermita, Taquería El Rincón. Esta taquería ubicada justo afuera del Metro Ermita, que te ofrece la promoción de 5 tacos por 50, o si prefieres por pieza te vale 15 pesos. Yo te recomiendo que te pidas la promoción porque es un taco pequeñito, pero eso sí con un sabor delicioso. Sin duda son mis tacos favoritos. Hasta el momento se me hacen muy baratos, muy bien servidos y sobre todo con un sabor espectacular. Tanto el de tripa bien dorada, el de longaniza, el de suadero, el campechano. Y lo que me gusta de este lugar es que te pides tu orden de tacos y te lo acompañan con unas cebollitas cambray que están ahí en la choricera agarrando todos los jugos de las carnes, y también te ponen tus respectivos nopalitos. Siempre que voy a Taquería El Rincón me como 15 o 20 tacos bien servidos. Ven nada más qué chulada de taco. Se ve pequeñito, pero mi plato pesaba. 2 tipos de salsas, el de guacamole con serrano y una de árbol. Te recomiendo que le pongas de las dos. No son tan picosas, pero eso sí le dan un sabor al taco espectacular. La verdad, con los nopales y esas cebollitas cambray, le ponen su limón y su salecita y qué delicia de taco. De un bocado te lo avientas y muy sabroso. Te lo recomiendo ampliamente. También ve prevenido porque siempre tienen mucha gente, pero muy sabrosos. Ahí tienen hasta el pápalo por si quieres acompañar tus tacos con tu pápalo, te pides tus taquitos. No podía irme sin probar el taco de tripa bien dorada, que también te lo recomiendo ampliamente por 15 pesos. Si lo prefieres en trozo te vale 20, pero ven nada más, ahí me estaban preparando mi platito con mis tacos bien dorados, sus cebollitas, sus nopales, y ve qué chulada. Quiero que veas la costrita de la tripa hasta arriba bien doradita que cubría la carne. Ve nada más qué chulada, hasta se me volvió a antojar ese taco con sus nopales, sus cebollitas. Te lo recomiendo ampliamente. Cuéntame cuál de estas 5 opciones económicas te gustó más. Si tienes alguna otra opción barata o algún metro que podamos visitar, te leo abajo en los comentarios. Para mí mi favorito sin lugar a dudas fue Taquería El Rincón.